Bueno, pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos. La verdad es un gusto, es un placer el estar aquí en este momento compartiendo las nuevas tecnologías que tenemos a distancia. Ya casi que nos aprendemos todas las plataformas que están disponibles para tal efecto. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra charla, nuestro conversatorio con el tema que el impacto de la contaminación ambiental en la salud pública. La verdad que es un tema muy importante y de verdad que la situación de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, de verdad que es muy grave y la población parece no estar como muy consciente o muy responsable de todas las actividades que se deben de realizar de acuerdo a la Secretaría de Salud que nos ha instruido. Y bueno, a continuación voy a dar lectura a la semblanza de cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Tenemos la semblanza de la doctora Blanca Andrea Vega Vargas. Buenas tardes, doctora, seas bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias, doctora. Gracias. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Es candidato a maestro en criminología del INACIPE, especialidad en criminalística. Es certificada en la especialidad de medicina legal y su práctica forense en todo el territorio nacional por el Consejo Mexicano de Medicina Legal. Ha sido coordinadora de los servicios médicos de los médicos pasantes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. Ha sido docente y coordinadora de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido docente y directora en la preparatoria Bernabé L. de Elías. Es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es docente en la División de Estudios Superiores de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Docente en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM en el área de Derecho. Es directora de Servicios Periciales en la Procuraduría General de Justicia durante el periodo del año 2000. Ha participado como la primer mujer candidata en la elección para la rectoría en el año 2001-2007, quedando entre los 6 mejores proyectos en la auscultación de la comunidad universitaria, siendo favorecida con el segundo lugar en 15 participantes. Es fundadora del Instituto de Análisis Forense e Investigación Criminal. Ha sido directora de Salud Pública Municipal del municipio de Cuernavaca, Morelos, en el año 2017. Actualmente es presidente del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos por el periodo 2019-2021. También es delegada ante el Poder Legislativo por la FENACOME durante el periodo 2019-2021. Cuenta con múltiples reconocimientos como la mejor catedrático de 5º grado en lo más destacado del año de 1993 y 1994 en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido reconocida por su esfuerzo, dedicación y espíritu académico demostrado durante más de 20 años de labor docente en nuestra máxima casa de estudios. Actualmente es miembro, entre muchas otras organizaciones, es miembro del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, de la Federación Nacional de Colegio de Médicos, de la Asociación Médica Mundial, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, la APAL, y del Instituto de Análisis Forense e Investigación Criminal, AC.
Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Nada más comentarle que sí, fui catedrática de la Facultad de Derecho durante 34 años. Gracias a Dios estoy jubilada de gobierno de servicios periciales y pues contenta ahora con la presidencia del Colegio de Médicos. Gracias, Nat. Un abrazo. Gracias, doctora. A continuación tenemos la semblanza del doctor José Luis Acosta Patiño. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, primera generación. Cuenta con una especialidad en medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diversos diplomados y entre los más destacados se encuentran un diplomado en fortalecimiento de los servicios de salud de la UNAM, FunSalud. Cuenta también con un diplomado en geriatría y gerontología en el Instituto Politécnico y Sociedad Mexicana de Geriatría. Cuenta también con un diplomado en diabetes y síndrome metabólico, Asociación Mexicana de Medicina Interna, SENAPRESE. Cuenta con la maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Dentro de su desempeño laboral, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es presidente de la Subcomisión de Investigadores del Hospital General número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es jefe de calidad y enseñanza en el Instituto Mexicano de Seguro Social en el Hospital número 1. Es director de la Unidad Básica de Rehabilitación en Cunduacán. Es jefe en la jurisdiccional de Cunduacán, Tabasco. Entre sus múltiples publicaciones y las más destacadas se encuentran las diversas publicaciones de artículos nacionales e internacionales en capítulo del libro editado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta también con múltiples reconocimientos y de los más destacados tenemos el primer lugar nacional en trabajos libres de investigación, efecto antihiperglucémico de cucurbita piscifolia. También tiene un reconocimiento al mérito médico por desempeño profesional en los servicios de salud 2011 por el Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. Muchas gracias, doctor José Luis. Bienvenido esta tarde. Gracias, querida Nat. Nada más que no te vaya a escuchar la SAT. Todos los cargos que mencionaste ya los tuve. Sí. Entonces no puede ser que tenga tantos trabajos porque si no me van a descontar mucho Hacienda. Actualmente nada más soy profesor investigador de la universidad y ya soy médico jubilado del Seguro Social. Ok, está Gracias, bien. Nat. Muy amable. Está bien, sí. A continuación tenemos la semblanza del doctor Santiago Mendoza Benítez. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con la especialidad de audiología, foniatría, otoneurología y comunicación humana del Instituto Nacional de la Comunicación Humana de la Secretaría de Salud durante el periodo 1983-1987. Su interés en la formación docente lo lleva a cursar la licenciatura en docencia universitaria, así como un diplomado en capacitación docente en salud. Es ampliamente interesado en la educación y se inicia en este campo como docente en bachillerato, en asignaturas del área biomédica y posteriormente a nivel superior en facultades de psicología, de comunicación humana y medicina de la Universidad Autónoma de Morelos. En esta última, siendo titular hasta la fecha de la materia de genética en ciclos básicos y de audiología
como parte de otorrinolaringología en ciclos clínicos. En el área administrativa, ha ocupado los cargos de coordinador académico en la Facultad de Comunicación Humana en diciembre de 1995 a marzo del 98. Y también ha sido coordinador académico de la Facultad de Medicina de enero 2005 a diciembre 2007, donde diseñó un programa de formación docente a los catedráticos de la facultad, mismo que continúa hasta la fecha. En las organizaciones médicas ha formado parte de varias de ellas, como presidente de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría en el periodo 1995-97. Como secretario del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría en el periodo 2008-2009. Y como presidente del mismo consejo en el año 2009-2010, impulsando la reestructuración del instrumento de evaluación para la certificación de los médicos legistas recién egresados de las sedes formadoras, implementándose un examen clínico objetivo estructurado llamado ECOE, acorde a lineamientos pedagógicos basados en competencias clínicas de la especialidad, siendo el primer consejo en nuestro país que aplica el ECOE con todo el rigor metodológico propio de este. Paralelamente, desarrolla un plan de estudios de una licenciatura para formar terapeutas de lenguaje, con énfasis en detección e intervención temprana de programas de audición, de malformaciones craneofaciales, de daño neurológico, de lenguaje y aprendizaje, obteniendo en 2007 el registro y autorización de las autoridades educativas como licenciatura en atención a los trastornos de audición y lenguaje, que se aplica con un enfoque basado en el constructivismo, el aprendizaje significativo y el alumno autorregulado. Recientemente está impulsando una organización altruista para dar apoyo y seguimiento de rehabilitación a niños de escasos recursos con problemas auditivos de labio y paladar hendido. Fundación para el Bienestar Auditivo y del Lenguaje, AC, con el apoyo de algunas fundaciones internacionales, lo ha establecido. Esto último abre una etapa de desarrollo profesional muy interesante y apasionante. Actualmente se encuentra retirado como catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y habiéndose jubilado como médicos especialistas en el programa de detección temprana de hipoacusias del Hospital General de Cuernavaca, doctor José G. Parres de la Secretaría de Salud en Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias, doctor Santiago. Un placer y un gusto que estés con nosotros acompañándonos. Y bueno, damos comienzo a nuestra plática del día de hoy, nuestra charla, en donde nos ocupa el tema del impacto de la contaminación ambiental en salud pública. Hablando un poquito del tema de la pandemia, hay que recordar que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del presente año, quien determinó como pandemia el brote del coronavirus COVID-19 por la cantidad de casos y de contagios de países involucrados y emitió una serie de recomendaciones para su control. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. También hay que recordar que la carga mundial de morbilidad es evaluada por la misma Organización Mundial de la Salud con el propósito de ofrecer una perspectiva
más amplia y completa de la situación mundial de la salud. Y bueno, para hablar con el tema de la contaminación, es hablar de todo tipo de elementos que inciden y que alteran el entorno ecológico de cualquier situación en donde nos encontremos. Y para hablar del tema y ampliarlo un poquito más, tenemos el tema de la contaminación emocional por el COVID-19, quien la doctora Blanca Andrea Vega Vargas, presidenta del Colegio de Médicos, nos va a hacer el favor de introducirnos acerca de esta temática. Adelante, doctora. Ahora sí, buenas tardes. Es un tema especial porque no está contemplado en bibliografía, pero sí estamos sacando de la bibliografía todos los elementos de la contaminación emocional. Las emociones están ahorita en todo el mundo, en todos los países del mundo, alteradas. Tenemos mucho miedo, tenemos mucha angustia, mucha zozobra, mucha incertidumbre. Y eso genera pues que nuestra actitud, nuestros sentimientos se empiecen a confundir. El mayor problema que nosotros vemos en la contaminación de las emociones es a nivel del núcleo familiar. Las personas estamos encerradas en nuestros hogares desde marzo del año pasado, desde el 2019, con muchas limitaciones para salir y con mucho miedo para reunirnos con familiares, reunirnos con amigos y sobre todo para ir a hacer nuestras actividades de trabajo, de compras, de súper, de mercado. Entonces, esa angustia, ese miedo nos empieza a alterar. Al vivir encerrados dentro de esto, nosotros nos vamos a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice, la salud es el equilibrio biopsicosocial y la enfermedad es el desequilibrio biopsicosocial. A mí me toca en la segunda oportunidad de hablar, manifestar desde el punto de vista de la endocrinología, que nosotros los seres humanos nos basamos en todas nuestras actividades por hormonas. Si tenemos felicidad, actúa una hormona, si tenemos tristeza, actúa otra hormona, si tenemos coraje, actúan las hormonas. Están produciéndose por las glándulas que maneja y que lo estudia la especialidad de la endocrinología. Biológicamente, como lo maneja la Organización Mundial de la Salud, estas hormonas son muy importantes para estudiarlas desde el punto de vista biológico. Luego nos vamos a la parte psicológica. ¿Qué está pasando en los hogares? Hay emociones encontradas, si vives con los yernos o con las nueras, si de por sí había mala relación o la relación estaba ríspida, ya en el encierro se llegan a generar muchísimos problemas. A mí me ha tocado últimamente que los abogados me están contratando para demostrar si hubo o no violencia familiar como médico legista, si yo puedo determinar que las lesiones que está presentando el niño o la mujer son producidas por el marido, por los hermanos o por los familiares cercanos. Entonces tenemos una violencia física extremadamente importante. Una violencia psicológica porque son gritos, regaños, insultos, y si de por sí nuestro lenguaje es muy florido, pues más cuando estamos enojados y encerrados dentro de un núcleo familiar. Y lo peor de todo son los abusos sexuales y muchas veces hasta la violación, 2 casos que tengo de familiares directos. Entonces, todas estas situaciones nosotros las tenemos que conocer, darlas a conocer, y eso se llama contaminación. Estamos contaminando esas emociones, ¿verdad? Con el maltrato, con la agresividad, con la violencia. Y si salimos a la calle, salimos con el temor del COVID. Las personas grandes, las personas mayores y hasta los jóvenes estamos ahorita con riesgo de contagiarnos y morirnos por COVID. Nuestros niños se estaban salvando. Pero entonces llegamos y salimos a la calle, es el COVID, pero también nos roban el carro, nos asaltan y tenemos una extremada violencia a nivel de la delincuencia organizada. Entonces vivimos en la calle violencia de salud y violencia física por la delincuencia organizada, y encerrados en casa llegan a presentarse las frustraciones. Y ahorita tengo muchos casos en donde la mamá está siendo la más violenta en el manejo de los hijos.
les grita, los insulta, los regaña. Y lo peor de todo, como le están dando la responsabilidad educadora, estar educando a los hijos frente a la computadora, pues imagínate recordar las tablas, recordar la raíz cuadrada y meterse con los hijos. Luego le dice a la mamá, oye, ¿qué pasó, hijo? ¿Reprobamos o pasamos? Porque ya es un equipo, tanto la mamá. Y las maestras no se ponen a pensar que al prender la computadora la maestra es la que tiene que enseñar, no la mamá. La mamá está para supervisar y darle todos los riesgos. Entonces, tiene la carga de la educación escolar, tiene la carga de los quehaceres de la casa, tiene la carga de que no hay dinero, el esposo no está trabajando, no le están, por ejemplo, nosotros nos dicen que en la universidad no va a haber aguinaldo, ¿verdad, Santiago? Que parece ser que está nuestro rector trabajando sobre que nos den el aguinaldo en la universidad, pero pues si no hay aguinaldo, no puedes salir a trabajar, y cuando sales a trabajar todo está cerrado, todos tronaron. Yo veo muchos amigos que cerraron sus negocios y bueno, es un caos. Y entonces todo esto se llama una contaminación emocional, que es el tema que yo voy a trabajar con mucho cariño después de que mis compañeros hablen. Gracias. Muy bien, doctora, es verdad. Esto de la pandemia de verdad que nos ha venido a todos a tomar desprevenidos y bueno, pues tuvimos que en un principio tener que hacer un receso tanto físico como emocional, y más bien fue un receso obligado, ¿no? Tanto por las instituciones gubernamentales como por la familia. Y en un plan de responsabilidad y de concientización, obedeciendo las instrucciones de la Secretaría de Salud, que nos dio indicaciones a todo el país, y la Organización Mundial de la Salud a todo el mundo, ¿no? Y bueno, para esto estará nuestro amigo el doctor José Luis hablando desde el punto de vista de la investigación clínica. Adelante, doctor, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, efectivamente, pues esto fue una pandemia que realmente nos agarró desprevenidos a todos y puso al desnudo completamente la salud pública. Inicialmente se dieron algunas definiciones cuando empezó la pandemia sobre COVID. Es importante que con fecha del 25 de agosto, a nivel federal se emitió muy claro las definiciones operacionales, que consistían en que el paciente que tuviera un signo mayor y un signo menor, por ejemplo, signos mayores, por ejemplo, la fiebre, disnea o cefalea. Y si tenía un dato menor, como artralgias, mialgias, falta de percepción de olfato o alteraciones en el gusto, o incluso conjuntivitis, pues automáticamente ya era un caso ya sospechoso. ¿Qué es importante? Esto no es tan fácil porque nosotros hemos visto que muchos pacientes a veces nada más tienen un signo mayor o un signo menor. Y entonces muchas veces son portadores asintomáticos. Es por ello que es muy importante el papel de la salud pública. Afortunadamente, como lo reportan las cifras de la Ciudad de México, más del 70% de los pacientes son ambulatorios y solamente un 20 y tantos % es hospitalizado. ¿Esto a qué nos lleva? Primero, este es un consejo muy fácil para los médicos que no están en contacto con pacientes con COVID. Así rápidamente se ha definido en 3 etapas. Etapa 1, que es la etapa infecciosa, que generalmente el paciente tiene quizás 2 mayores y 1 menor, o 2 menores y un signo mayor, tiene fiebre, artralgias, mialgias, no tiene dificultad respiratoria, y ese paciente perfectamente bien se puede manejar en forma ambulatoria. Ahorita tuvo auge las redes sociales, el uso del WhatsApp. Nosotros aproximadamente estuvimos manejando aproximadamente 50 y tantos pacientes por WhatsApp, obviamente con ciertas características. Es importante que el paciente tenga su oxímetro en su casa, si es hipertenso su manómetro electrónico, si es diabético su glucómetro, y estarlo monitorizando 2 o 3 veces al día, y de vez en cuando una videollamada. Vemos, platicamos con él, nos conoce, nos presentamos y perfectamente bien sale la mayoría de los pacientes. Con respecto a la segunda etapa, pues la etapa pulmonar, pues ya hay dificultad respiratoria, ya hay tos, ya hay
cambios iniciales que son de muy alta fidelidad y muy sensibles, como es la tomografía. Va a ver el paciente con imagen de vidrio despulido, y que aquí vamos a valorar si el paciente se interna, pues dependiendo de la saturación de oxígeno. Y desgraciadamente la etapa 3, que nadie quiere llegar, que es la etapa de la hiperinflamación o de la liberación de citoquinas. Es importante que nosotros mencionemos que nosotros tenemos escalas de severidad. Afortunadamente en medicina todo lo manejamos con escalas, entonces no va a ser muy difícil que se nos complique la severidad de los pacientes. Tenemos, por ejemplo, la CURB, que es la CURB 65, que C significa confusión, la U significa la urea arriba de 19 miligramos, la R es frecuencia respiratoria mayor de 30, después la presión sistólica, si está arriba de 90 o está menor de 60, tiene un punto, y 65 y más, que tiene un punto. Si cualquiera de estos CURB y 65 es positiva y tenemos más de 2 puntos, automáticamente el paciente debe ser internado. Entonces, pues prácticamente el paciente que tiene un punto, pues prácticamente puede ser manejado perfectamente bien por los médicos de su confianza. También tenemos la escala de News, en donde tiene puntos del 1 al 3, y va a ser, también es muy fácil y es muy sencilla de valorar. Vamos a valorar la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno con su oxímetro de pulso que va a tener el paciente en su casa. Vamos a preguntarle si necesita uso de oxígeno complementario, su presión arterial, si está normal o está hipotenso o está hipertenso, qué frecuencia cardíaca tiene, su estado neurológico, su estado de conciencia y su temperatura. Si tiene más de 6 puntos para arriba, pues ese paciente tiene que ser internado. Entonces tenemos la escala de News, que está en cualquier parte, en cualquier sitio electrónico, y que muy fácil podemos clasificar a nuestro paciente. Tenemos también la valoración rápida, la Quick SOFA, que prácticamente tiene 3 parámetros, que es la frecuencia respiratoria arriba de 22, un punto, estado mental o confuso o alterado, un punto, y presión arterial sistólica menor de 100, un punto. Si este paciente tiene menos de 2 puntos, es bajo riesgo y lo podemos manejar perfectamente bien en su domicilio, y si el paciente tiene alto riesgo, pues el paciente tiene que ser internado. Y después viene otra clasificación de SOFA, ya es más hospitalaria, donde vienen parámetros como funcionamiento hepático, interleuquina, dímero, ferritina, etcétera, que no tiene caso comentarla porque es un poquito más extensa. También podemos valorar a nuestro paciente de acuerdo al índice de gravedad en base a cuadrantes o en base a porcentajes pulmonares, que también el radiólogo nos va a hacer falta de sacar las cuadraturas, los porcentajes de afecciones pulmonares, y también el índice de gravedad neumónica en base a si es mujer, si es hombre, si tiene una enfermedad neoplásica, hepática o una comorbilidad como diabetes, hipertensión. Entonces, tenemos a la mano herramientas muy valiosas que las podemos hacer en el interrogatorio. No hay necesidad de que estemos en contacto con el paciente. En cuanto el paciente te diga, doctor, tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, no percibo bien el olor, pues ahorita como estamos en pandemia, todo lo que tosa y todo lo que tenga fiebre y tenga artralgias, cuando menos aquí en nuestro estado de Tabasco, o es dengue o es COVID. Entonces, tenemos la facilidad también, pues, de tener a la mano algunos consultorios con pruebas rápidas, ¿verdad?, de COVID. Ya tenemos también a la mano la Pambio, que ya afortunadamente ya se está extendiendo y finalmente ya se está haciendo las pruebas, como debían de haberse hecho desde cuando, sospechosos, que es bueno, es económica, porque realmente, cuando menos en Tabasco, y hasta lo que dijo nuestra amiga Sherman, pues es gratuita la muestra, y no se trata de hacer muestras a todos, sino lo que dictan los cánones epidemiológicos. Entonces, una recomendación es, nosotros estamos haciendo una investigación con el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital Juárez de México sobre aplicación de un cojín térmico que tiene una temperatura arriba de 40 grados, se pone en la espalda del paciente, se pone siempre pronación con COVID en etapa 2, debe de estar en posición prono, o sea, boca abajo, se pone su cojín térmico 1 hora en la mañana y 1 en la noche, y esto va a evitar la replicación viral. Este estudio lo está dirigiendo la doctora Norma Galindo, que es una doctorado en inmunología
del Centro de Perinatología. Y bueno, afortunadamente ya se está llevando a cabo en muchos estados. De hecho, se lo presentamos ya al gobierno federal y tanto como al gobierno de Tabasco. Y bueno, pues hasta el momento los resultados han sido favorables y obviamente es para pacientes con COVID leve a moderado. Entonces, pues ese es el panorama. El panorama es terrible. No les hablo de estadísticas porque me voy a tardar mucho y nos vamos a espantar más, pero sí que hay opciones de diagnóstico, hay muchas opciones de que podemos tratar perfectamente bien a nuestros pacientes mediante WhatsApp o videollamadas y que los pacientes graves, pues nada más hace falta tener nuestras hojitas, sacamos nuestra escala, hacemos las mediciones y si el paciente tiene más del puntaje que nos están midiendo la escala, pues sabe que, amigo mío, con todo dolor de mi corazón ya no voy a poder atender, se tiene que ir a un hospital porque su vida puede peligrar. Sí, 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 sí. Sí, es muy cierto, pero también observo en tus comentarios que me parece que hay mucho mayor atención y de mejor calidad ahí en Tabasco que las que tenemos aquí en Morelos, ¿no? Digo, he tenido algunos parientes que han estado hospitalizados y no han tenido pues esa gran atención y calidad que por lo menos allá en donde tú estás se les da. Mira, bueno, afortunadamente, no sé, en Morelos, pero aquí contamos con un jefe jurisdiccional por cada municipio. Son 17 municipios. Entonces existe un jefe jurisdiccional y obviamente, pues, por lógica, ¿verdad? Se tiene mejor control epidemiológico, mejor vigilancia, e incluso en las jurisdicciones se hacen las tomas de PCR, ahí mismo se dan los resultados, hacen brigadas como se hacen los de vectores, identificación de casos y bueno, aunque no les da, no abarcan para tantos pacientes, pero los médicos de las jurisdicciones se encargan de darle seguimiento a los pacientes con COVID leve a moderado. O sea, creo que hay buena organización, hay deficiencias como en todos los estados. Nosotros sabemos que cuando empezó la pandemia, cuántas quejas de médicos no hubo. De hecho, nosotros vivimos las carencias hospitalarias, cubrebocas por turno, etcétera. Los equipos creo que no eran de la calidad que debían de ser, había insuficientes ventiladores, había insuficiente personal, y súmale los médicos y doctoras y doctores y personal que se incapacitó por ser hipertensos, diabéticos y obesos, pues entonces fue un caos en los sistemas de salud a nivel nacional. Sí, 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 es correcto, sí. En realidad, pues nadie estábamos preparados para este tipo de situación, para estas contingencias, en ninguno de los ámbitos, ¿no? Ni en el ámbito social, ni económico, ni político, ni tecnológico. Creo que sirvió esa pandemia para ver cuáles eran nuestras debilidades y nuestras mínimas fortalezas que tenemos como país, ¿no? Y como jefes mundiales. Es correcto, y eso nos hizo recapacitar y nos vio como un país endeble. Somos un país enfermo porque tenemos una alta incidencia en diabetes, hipertensión y obesidad y sedentarismo, que son el platillo favorito del COVID. Exactamente, exactamente. Sí, es verdad. Y bueno, para hablar un poquito acerca también de la contaminación auditiva, tenemos al doctor Santiago Mendoza. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Sí. Listo. Okay. Perdón. Voy a salirme un poquito del tema de la pandemia y del COVID para hablar de la contaminación ambiental en términos generales, sobre todo por ruido. La contaminación ambiental en general la visualizamos o la conceptualizamos por hablar de emisiones a la atmósfera o a los suelos, al agua, a los ríos, a los mantos freáticos, a las barrancas. En nuestra ciudad, una de las características es la gran cantidad de barrancas que tenemos con toda una serie de microclimas y que están sumamente contaminadas, aunque se han hecho algunos esfuerzos por algunos grupos de biólogos. Y así es como
como conceptualizamos en términos generales la contaminación o la población en general así lo ve, pero la contaminación va más allá de eso. Evidentemente, sí es importante la contaminación del agua, del suelo, del aire, pero hay otro tipo de contaminación o otros tipos de contaminación que hemos visto. Ya Blanquita habló de una contaminación emocional. La verdad es de que yo nunca lo había pensado así y sí me resulta novedoso el concepto. Yo como audiólogo he tenido oportunidad de ver una contaminación por ruido, donde en un momento dado hay emisiones de, obviamente ya no son de partículas o de moléculas hacia el medio ambiente, sino son de ondas sonoras que en un momento dado rebasan límites permisibles y tienen efectos a la salud, ¿sí? Hay que considerar también que la contaminación por ruido está normado, existen normas oficiales mexicanas, existen reglamentos que hablan de emisiones de ruido que no rebasen cierto nivel en decibeles, sobre todo alrededor de hospitales, de escuelas, de casas de reposo, pero aquí pasa una situación muy especial, que esos reglamentos, y ya no se diga esos niveles o esos efectos, son desconocidos incluso por la autoridad. La autoridad competente, que en algunos casos es las autoridades relacionadas con el medio ambiente o también a nivel municipal, son quienes deben de regular estas emisiones. Si nos acercamos a ellos y les preguntamos al respecto, ni siquiera ellos conocen esos niveles máximos permisibles. Y si lo hacemos a nivel de población en general, tampoco. Hace algunos años, ya tiene un buen número de años, tuvimos oportunidad de hacer ciertas mediciones de niveles de ruido en Cuernavaca, en diferentes horarios, en horas pico, en la mañana, en el día, en la noche, en diferentes puntos, en algunas avenidas, y encontramos, esto lo hicimos en coordinación con el biólogo Alberto Elton, y utilizamos un equipo de medición sonómetro con cierta metodología que está normada y encontramos que estábamos muy por arriba de esos niveles. Esto tiene ya un buen número de años, tiene unos 20 años, y yo estoy plenamente seguro, aunque ya no se le dio continuidad a ese estudio, que con el incremento del parque vehicular en la población en general, tenemos, yo creo que mayores niveles de contaminación ambiental, ¿sí? Ahora, como audiólogo, la contaminación ambiental por ruido hay que verla no exclusivamente desde el punto de vista auditivo, sino existen otros efectos de la exposición a ruido, incluso de tipo emocional, aspectos cardiovasculares. La exposición a ruido incrementa la frecuencia cardíaca, secreciones gástricas, tensión muscular, y eso está debidamente documentado por toda una serie de conexiones neurológicas que tiene las vías auditivas,
que es la puerta de entrada a nuestro organismo del ruido, pero tiene conexiones colaterales con sistemas endocrinos, con sistemas neuromusculares, etcétera, y lo que explica esos otros efectos, ¿no? Y bueno, como lo dije anteriormente, desafortunadamente no tenemos, o sea, tenemos la normatividad, pero es en letra nada más. Y desafortunadamente no la tenemos en la aplicación, ¿sí? Muchas veces como país nos presumimos de tener una de las legislaciones en muchos aspectos más avanzadas del mundo, pero desafortunadamente no las llevamos a la práctica, ¿no? Okay. Es verdad, doctor. Yo tenía una pregunta, tengo una pregunta para ti. La incidencia, estadísticamente hablando, acerca de los problemas auditivos durante la pandemia, ¿han disminuido respecto al antes de la pandemia? No tenemos una cifra, un sistema de documentación que nos permita tenerlo así con números, pero sí se está hablando de otro tipo de efectos auditivos. Hay un protocolo de investigación que está iniciando una doctora de aquí de Cuernavaca, también egresada de la Facultad de Medicina, fue alumna mía, la doctora Alma Janet Moreno, que ella pretende evaluar los efectos en la audición central, es decir, aspectos relacionados con el sistema nervioso desde el punto de vista auditivo, pero básicamente por el uso de audífonos, considerando que ahorita con la pandemia y teniendo necesidad de voltear hacia las tecnologías y como lo estamos haciendo en este momento a través de plataformas virtuales para podernos reunir, que nos permiten saludar a amigos hasta el estado de Tabasco, y hasta lo podemos hacer transcontinentalmente, pero estamos incrementando el uso de audífonos. Y entonces desconocemos cuáles son los efectos que pueda tener este incremento de esta tecnología. Y creo yo que el protocolo de la doctora Alma Janet Moreno nos va a dar luz acerca de qué es lo que está ocurriendo, incluso en los niños, en los jóvenes. El enfoque de ella es afectación a la audición central, y esto se refiere al sistema nervioso central por incremento de la estimulación auditiva, que en este caso sería una forma de contaminación, a través de estos instrumentos tecnológicos, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por responder mi inquietud. Y bueno, en verdad, digo, dentro de los aspectos epidemiológicos vemos que hay algunas instituciones que sí le dan algún seguimiento a todo este tipo de prevención y de seguimiento a estos casos que estamos teniendo ahorita, tanto de personas contagiadas con el COVID-19 como los asintomáticos. Creo que ha sido muy mínima la instrucción respecto de estas personas, porque, bueno, creo que las medidas sanitarias no han sido las adecuadas que la población debimos de haber adoptado desde un principio, ¿no? Atender las recomendaciones de las instituciones de salud. Digo, porque el lavado de manos es de por sí una situación higiénica permanente que debemos de tener todos.
Sabemos también de antemano que no debemos de tocarnos la cara con las mismas manos con las que tocamos toda una serie de elementos, ¿no? También sabemos que, bueno, la careta, pues viene siendo como nuestra salvavidas en estos momentos. Y son situaciones, son elementos, son actitudes que no las tomamos en cuenta. ¿Qué opinas de esto, doctora Blanca? Sí, tenemos ahorita aquí en Morelos, yo en el Facebook y a nivel de pláticas y con la comunidad, la instrucción de todos de hablar de estas medidas higiénicas. Como bien dices tú, Nat, tenemos que lavarnos las manos. Es un hábito que nos enseñaron desde pequeños, antes de comer, después de ir al baño. Pero ahora es más exigente el lavado de manos porque es en donde tocamos. Nos han dado a conocer aquí como José Luis Acosta, nuestro doctor, me quito el sombrero con todo su conocimiento. Estamos enterándonos que este virus se impregna en las ropas, en todas las superficies, tarda ciertas horas en estar activo y después desaparece. Entonces, yo siempre aquí se acaba de aprobar la iniciativa del uso obligatorio del cubrebocas. Y en la iniciativa está excelente la iniciativa, nada más que yo hice una observación para ver si en fe de rata se puede aumentar. Hablan del lavado de manos, ¿verdad? De la sana distancia de 1,5 metros, del cubreboca, de la careta, pero no hablan de que cuando tú entres a tu casa, pongas un tapete con agua con jabón, limpies tu suela de tu calzado, la seques y puedas entrar a tu casa. No hablan que inmediatamente te quites esa ropa que traías de calle, la metas a la lavadora y te metas a bañar. Porque yo les he dicho, se enoja la gente y dice, ay, ¿cómo cree, doctora, que voy a estar haciendo todo eso si tengo tantas actividades? Digo, pues es mejor que hagas eso a que estés esperando en el hospital, a que te dejen entrar a una cama y que no haya oxígeno y te estás muriendo. Mejor hazlo. Es tan bonito tener esos hábitos. Por ejemplo, en Japón, el calzado de calle se queda afuera y ellos utilizan dentro de casa otro tipo de calzado. Y son países en donde pues, las enfermedades no son tan espantosas como con nosotros. Nosotros hemos formado una inmunidad tremenda contra la amiba y contra ciertas situaciones, pues porque somos un país en donde nos encantan los taquitos al pastor y todo lo que el Señor te está vendiendo con sus manos, te prepara los tacos, cobra y te da de comer. Pero en relación al COVID debemos ser más exigentes con la familia a que cuando llegan de calle, pones el aerosol, ok, no es suficiente el aerosol. Es quitarte la ropa, déjalo en la lavadora, báñate y cuida a la familia. Y trapea tu casa con agua y con jabón y los hábitos higiénicos que se deben predominar, que son necesarios y obligatorios. Sí, es verdad todo esto. Es lo que te digo, como que al principio nos apanicamos todo y hicimos todo este tipo de instrucciones que nos dieron en la Secretaría de Salud, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fue saliendo la gente y vio que no pasaba nada, según, entre comillas, que no pasaba nada, entonces como que empezó la gente a bajar la guardia, ¿no? Bueno, pues ya no me quito la ropa, ya no me baño, incluso ya no hasta me lavo los dientes, ¿no? Digo, es importantísimo el aseo bucal, que, bueno, es parte de nuestros hábitos higiénicos de siempre, ¿no? Pero, de verdad que debemos de continuar con este tipo de conversatorios, porque de alguna manera debemos de llegar a lo que es la conciencia de la población. Debemos de ser reiterativos, ¿no? Aunque parezca disco rayado, pero incluso hemos visto, hay algunas personas que han sido muy hasta, vamos, como groseras, cuando le llaman la atención a otra persona que no usa cubreboca, ¿no? O que está hablando y está diciendo muchas cosas no conscientemente, y expandiendo todas las gotitas de saliva que hay en la calle, ¿no? No, te digo, ya bajaron todo el mundo la guardia y ya la sana distancia ya no se conserva. Ya bueno, les digo, les reitero, en estas fiestas navideñas, que las Santo Reyes, que Santa Claus y bueno, los regalos, las ofertas navideñas, y la gente de verdad
de verdad que no entiende, pues bueno, hay que ser reiterativos en ese tipo de indicaciones, ¿no? Bueno, aunque les caigamos mal, pero pues de alguna manera debemos de crear conciencia en la población, ¿no? ¿Qué opinas, doctor José Luis? Sí, efectivamente, mira, todo es educación. De hecho, cuando inició la pandemia, y pues hubo un desabasto brutal de cubrebocas, el gel antibacterial resulta que después de que se agotó, resultó que no servía porque era bacterial, no viricida. Entonces la Organización Mundial de la Salud sacó un preparado muy sencillo y eso aquí en Tabasco, cuando menos en mi persona, en mi consulta y como difusor de la salud me sirvió mucho porque se preparaban 300 mililitros de alcohol al 70%, 15 mililitros de glicerina, que te cuesta el frasquito 15 pesos, y 10 centímetros de agua oxigenada. Con eso se hacía un preparado excelente, es un gel alcoholado, y además avalado por la Organización Mundial de la Salud. Los N95 se agotaron. Los N95, se ha platicado mucho sobre los cubrebocas, que si sirven los caseros, que si no sirven. Los N95 hay que dejarlos para el personal médico. Hay un doctor, Alejandro Macías, que es un internista, infectólogo muy bueno, amigo, de mucho renombre, que seguido manda cápsulas y tiene un mundo de seguidores. Y él nos hablaba efectivamente sobre el beneficio de los cubrebocas caseros. Es válido. Si los haces con 2, 3 capitas, el cubrebocas al término de la noche lo puedes lavar y puedes tener 2, 3, 5 cubrebocas y sin gastar un solo centavo. También son útiles los cubrebocas azules, los elásticos, los de quirófano. El N95, si tú quieres usarlo, tenlo. Puedes tener 4 o 5 cubrebocas y puedes reciclarlos, puedes hacer el manejo de carrusel, siempre y cuando los uses no estén llenos de comida, ni de café, ni de mole. Los guardas en una bolsa de papel, no de plástico, porque crea humedad. Lo guardas 2, 3 días, con 48 horas es más que suficiente, se muere el virus, agarras tu N95 y te pones otro, y así vas intercambiando tus cubrebocas N95 sin hacer un solo gasto. Entonces, efectivamente, pues el lavado de manos hay que pegarlo en toda la casa, y además a mí me da mucho gusto que los niños ya desde chiquitos saben la técnica, porque pues la educación se tiene que disipar. Entonces, en televisiones, en la cápsula, en el Facebook, saca tus spots a cada rato, sana distancia, las manos, el estornudo, taparnos, el lavado de manos, con los pasos que dice la OMS, el gel sanitizante, traerlo, hacer la norma de que en tu carro tienes que tener una botella de spray, en tu bolsillo otra botella de spray. Y ya en la noche echarle la solución clorada, que también ha habido intoxicaciones, por favor, en 900 mililitros de cloro, en 900 litros de cloro echen, en 900 mililitros de agua, 10 mililitros de cloro. No echen los chorros de cloro, que también son tóxicos. Entonces hacemos esa dilución, y esa dilución obviamente no va a ser para las manos, pero es para la suela de los zapatos, para los barandales, los picaportes, los tapetes sanitizantes. Ya venden las botellas esas verdes de cloro, y venden también los tubitos atomizadores. Podemos tener 4 o 5 bolsas, tenerlas regadas en la casa, de preferencia que estén precisamente en botellas ámbar o en botellas de plástico, porque con el sol y con el paso del tiempo también se inactiva el cloro. Entonces, son medidas tan fáciles, y recordar que la medicina preventiva es la medicina más barata. Sí. Más barata. Punto. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Y bueno, también pues quería pues ver, bueno, ¿de qué nos ha servido la pandemia? ¿No? Bueno, primero la pandemia nos recordó que el dinero no es lo más importante en la vida. Punto. Cimbró y sentó a los millonarios, y el dinero no sirvió absolutamente para nada. Nos hizo recordar que respirar no tiene precio, y nos ayudó a retomar la convivencia familiar que desde hace mucho habíamos perdido. ¿Cuánto tiempo? Pues desde que éramos niños quizás nos acordamos que jugábamos a la lotería, serpientes y escaleras, jugábamos con la familia, a los cuentos, veíamos televisión juntos,
y esto nos ha hecho recapacitar el convivio familiar. Nos ha amalgamado como familia y eso ha sido uno de los beneficios del COVID, además de que en tiempos de ocio, ahorita que estamos confinados aquí en la casa, pues aparte nos hemos dedicado a estudiar. Les recomiendo que se metan a un curso de fermentación cada vez, o ya existen estudios científicos del efecto benéfico de los probióticos. Los probióticos como estimulantes del sistema inmunológico. Hay un curso de fermentación muy bueno. Les recomiendo mucho cómo se hace la salmuera, cómo se hace el chucrut, cómo se hace el kefir. Y todo esto es con la finalidad de incrementar tu sistema inmunológico. También me metí a un curso de huertos verticales. Ya tengo mi cilantro, mi cebollín, mi jitomatito, tengo mi hierbabuena, mi epazote. Y eso, pues, obviamente lo hago con mis hijos, siembran, le echan el agüita. Nos enseñaron que no se deben de utilizar plaguicidas. Se utiliza una solución antiplaguicida muy fácil de hacer con canela, con ajo y con clavos. Y además también nos recordó que pues debemos de fomentar el ejercicio. Tenemos que tener una vida saludable ya. De veras, la Coca-Cola es muy rica, de vez en cuando me la tomo, pero ya hay que cambiar nuestra mentalidad. Después del COVID nada es igual. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer con el COVID? Quizás muchos años, no lo sabemos, pero seguramente llegó para quedarse. Modificar hábitos higiénicos, hábitos alimentarios. ¿Qué modificar? Pues tenemos que cambiar todos esos hábitos, tenemos que fortalecer los sistemas de salud con énfasis en la salud pública, con reforzamiento de la medicina preventiva más que curativa, y que el apoyo, esto va para las autoridades. El dinero se debe de refinanciar a los sistemas de salud y aprender que los dineros de la salud son intocables y solamente sí se pueden tocar si se va a aumentar. Acordémonos que es lo más valioso que tenemos en la vida, pues la salud. Y entonces, pues hay que invertir todo, hay que invertir coraje, hay que invertir ganas, hay que invertir dinero en lo más valioso y además es un derecho universal. Así es, doctor. Es verdad que muchas han sido, yo creo que yo le veo mucho más bondades a esta pandemia, a este confinamiento, que desventajas, ¿no? Digo, han sido grandes los aprendizajes que hemos tenido por medio de esta pandemia. Aprendizajes, como bien lo dices, el fortalecimiento de las relaciones familiares, el núcleo de nuestra sociedad, la familia, que lamentablemente nos encontrábamos todos muy dispersos, dadas nuestras características y nuestras actividades laborales. Entonces, como que dejamos un poquito de lado la familia, pero una de las bondades que yo le encuentro aquí es el fortalecimiento de los lazos familiares, de los lazos con los amigos, ¿no? Esos amigos que a lo mejor habíamos dejado de hablarles o de mandarles algún mensaje. Creo que hemos aprendido a valorar lo que es el amor, lo que es la amistad, lo que es la prudencia, ¿verdad? Que por eso es el caso del cubrebocas, ¿no? Hemos aprendido a valorar todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que tenemos. Incluso, como bien dices, bueno, muchas personas, he estado también trabajando esa parte de la biología a través de algunos cursos sobre los huertos orgánicos en casa, ¿no? Digo, es cierto que ha habido una recesión económica, pues muy fatal en todo el mundo, y a todos nos ha pegado esta recesión económica, y bueno, que es la mejor manera de estar nosotros en activos y estar, bueno, bien reciclando, como bien dices, todas nuestras cosas que tenemos en casa, incluso hasta compartiendo algunas prendas que no usamos. Tenemos muchas prendas en el closet que no usamos, que las compramos y las guardamos y que por motivos de trabajo no las hemos usado, zapatos. Bueno, los alimentos, estábamos acostumbrados a comprarlos todos los Tetra Pak, estos alimentos que vendan en las tiendas de autoservicio y que ahora aprendimos a cocinar con alimentos orgánicos. Creo que la educación gastronómica es fundamental en este tiempo y de aquí para adelante,
porque nuestra recesión económica, al igual que la salud, que la salud poblacional, es muy importante. No podemos reactivar nuestra economía mientras no tengamos un fortalecimiento en nuestra salud, ¿no? Así es, efectivamente fue un parteaguas, fue una zarandeada, pero bien dicen que las zarandeadas, las crisis son oportunidades. Sí, exacto. Así es. ¿Cuántas oportunidades hemos encontrado durante este tiempo de confinamiento? ¿Qué nos comentas al respecto, doctor Santiago? Listo, ya está. Sí, hay muchos aspectos en todos sentidos para analizar. Creo que salgamos o no salgamos o como salgamos de esta crisis, vamos a tener mucho que contar, mucho que escribir, mucho que leer al respecto. Ya ustedes han mencionado algunos de esos aspectos. José Luis menciona de algo que es real, de que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, y yo creo que nadie lo sabe. Si lo vemos retrospectivamente, hubo una pandemia por allá de la época de la Edad Media, de la peste negra. Esa pandemia duró 5 años y acabó con la mitad de la población que había en ese momento en Europa. Evidentemente, las condiciones sanitarias que tenemos actualmente en el mundo y en nuestro país no son las mismas que las que se tenían en la Edad Media, pero de alguna manera nos hablan de que aquí no sabemos cuánto va a durar. La otra, la gripe española, duró 2 años. Aquí ya llevamos 10 meses. Apenas. 9, 10 meses. Y hay un impacto muy grande desde el punto de vista económico. Ayer estaba yo hablando con un amigo común de José Luis y mío, el doctor Carlos Carrillo, que también es maestro en salud pública y fue secretario de salud aquí en Morelos, acerca de un problema que se está viendo en las instituciones de salud, de que la gran mayoría del personal médico, médicos y enfermeras, están prácticamente agotados, pero aquí viene una situación mezcla de cuestiones laborales con cuestiones reales en cuanto a este agotamiento, de que están solicitando sus periodos vacacionales de fin de año y además están agotados porque han estado en la primera línea de fuego, y el asunto es de que no hay quien los sustituya y ellos se van a ir porque tienen derecho, por el derecho laboral, pero derecho humano también, porque ya están agotados y no hay suficiente personal que los sustituya, y estamos en la segunda oleada de la pandemia, donde estamos regresando con más fuerza, con un incremento muy importante en el número de infecciones, de reinfecciones y de fallecimientos, y se habla de que entre diciembre y enero va a haber un colapso del sistema hospitalario. Esa es una situación real. Desde el punto de vista laboral, las grandes corporaciones industriales aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos, la industria más grande que le da fuentes de trabajo a una gran cantidad de morelenses, tanto en forma directa como indirecta, es Nissan, que es armadora de automóviles. Ellos tienen un sistema de retiro
retiro de casos sospechosos tienen su propio sistema de valoración y con pruebas rápidas y con PCR para el COVID. Y ante el mínimo síntoma que pudiera hacer sospechar de COVID, los retiran a esos trabajadores. Bueno, el asunto es de que actualmente 40% de la planta laboral de Nissan está en confinamiento y con grandes tensiones con la parte sindical acerca de parar la producción o seguirle por parte de la empresa, pero eso sería con grandes repercusiones de tipo económico, porque entonces habría una restricción del salario a los trabajadores, porque no nada más es decir, a ver, por su seguridad vamos a parar la producción, sino que vamos a parar la producción y les vamos a dejar de pagar. Y ya después de 8 o 9 meses, con situaciones de este tipo, donde hubo una restricción del salario, pues entonces para muchas familias se vienen etapas muy complicadas. Muy complicadas. Sí, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos teniendo buenas oportunidades, los retos de los que se ha hablado, pero en ciertos extractos de la población, donde algunos salen cada día de sus casas a buscar el alimento para su familia. Y entonces a veces cuando decimos, mira, te tienes que quedar en casa para protegerte tú y tu familia, y sí, y qué les llevo de comer, ¿no? Sí. Entonces es complicado, ¿no? Es muy complicado, tiene muchas aristas todo esto y respuestas. Yo creo que tenemos más preguntas, más interrogantes que respuestas. Sí, es verdad, doctor. Es verdad lo que bien mencionas. Pero bueno, ha servido este tiempo de confinamiento para darnos cuenta y poder identificar cuáles han sido nuestras debilidades y a su vez, pues también fortalecerlas, ¿no? Y ese es el propósito de esta pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas a través de las cuales pues vamos corrigiendo, ¿no? Porque hemos cometido muchos errores a nivel, bueno, desde población hasta nivel de las autoridades, ¿no? Pero creo que hemos aprendido, estamos aprendiendo y yo espero que en un futuro muy cercano, estamos a la vuelta de la esquina con el nuevo año 2021, en donde tengamos, yo creo que un poquito más de creatividad y más de recursos, ¿no? De recursos, tanto económicos como humanos para poder salir adelante y poder enfrentar esta situación. ¿Qué opinas, doctora Blanca? Pues sí, me encantó escuchar todo lo que dicen nuestros compañeros y qué padre que haya familias que están unificándose, que están tomando cursos, que están haciendo este tipo de reuniones. Mi tema es muy triste y muy difícil porque la mayoría de las familias presentan muchos conflictos y muchos problemas, sobre todo cuando tienen hijos adolescentes con hijos pequeñitos. Entonces, esta relación es muy difícil controlar al adolescente. El adolescente se siente dueño de sí mismo, no obedece, y vemos los bares aquí en Cuernavaca llenos de muchachos, de jóvenes, tomando aquí en las salitas que hay aquí por Gobernadores, lleno el lugar de jóvenes sin cubreboca, que cuando llegan a su casa enferman al papá, enferman a la mamá, pero aún así con el alcohol encima, con los tóxicos que se meten, llegan a generar una violencia familiar extremadamente grande. Les faltan el respeto a sus padres, y bueno, tenemos una serie de problemática. Por ejemplo, yo me puse a ver todos los canales de televisión que antes no tenía tiempo de
pero para nada, ni siquiera para aprender la televisión, y me di cuenta de todas las películas de violencia, de criminales, y estás viendo todo el tiempo esa violencia que la vas tú a calificar en tu casa y la vas a manifestar en tu casa. Yo a lo que voy es que tenemos que hacer más trabajo comunitario para que los hijos empiecen a manejar carpintería, corrijan sus sillas rotas, que aprendan plomería, que aprendan electricidad. Son chicos, no son ninis ni nada de eso que dicen por ahí. A mí me da mucha tristeza que les estén dando dinero para seguir holgazanes, de verdad, y esa es la verdadera. Se enojan con mis calificativos, pero eso es cierto. No hay que darles el dinero para que sigan holgazanes, sino para que compren un curso de carpintería, de herrería, de verdad, tantos hogares, y empezar en su casa. Las chiquitas pueden hacer cultura de belleza, pueden aprender a coser, a bordar, a cocinar, como bien decía aquí, íbamos a comprar al súper la comida ya hecha porque y nos las íbamos comiendo en el carro para llegar a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos nosotros primero que generar estos hábitos, enseñarle a la gente a que la pobreza no es sinónimo de cochinada, de suciedad. Tienen ellos que aprender a tener limpio su casa, enseñarle a los hijos a tender su cama, recoger su ropa. Esas son actividades ocupacionales, les quitan ideas agresivas. Tenemos que enseñar a las mamás a cuidar a sus pequeñitos. No puede ser que los niños se queden la señora viendo la televisión y los niños en el cuarto jugando y aprendiendo cosas muy negativas. Y ya cuando se dan cuenta, van al Ministerio Público a denunciar violación, abuso sexual o maltrato. Y entonces yo creo que ahí, más que nada, educar a los padres para que los padres aprendan a enseñarle a los hijos que la vida tiene que ser de hábitos, de responsabilidad, de trabajo y de respeto. No es posible que, y perdón por lo que voy a decir, ay, mira ya, a ver, ven Juanito de 2 años que está hablando ya muy bien. ¿Qué es lo que aprendiste? A ver, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo le dices a tu tío? Le dice, andejo, pendejo. Y todos aplaudiéndole al niño porque está aprendiendo a decir pendejo. Y dices, tú no puede ser que esa situación se esté viviendo. No puede ser que tú veas a los profesionistas que se saludan. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo te ha ido, güey? Dices, tú espérate, pero si son abogados, son personas ilustradas. Y no puede ser que tú te enojes porque te mientan la mamá que te atravesaste con tu carro cuando tú mismo estás generando. Eso se llama violencia. Tenemos nosotros que quitarle a la gente el reggaetón, ese reggaetón en donde los niños empiezan a masturbarse con la música, pequeñitos, niños que no tienen idea de lo que hacen, pero imitan a los mayores. Obviamente sabemos que el pene desde que nacen hasta que mueren tiene sus terminaciones sensitivas y se toca, pues hay erección, sienten bonito, y entonces estamos generando una patología social espantosa, una contaminación espantosa, y más ahora encerrados en un núcleo familiar en donde la mamá y el papá llega todo alcoholizado o se lleva todo el alcohol a su casa, está tomando y ya cuando toma se pierde y empieza a abusar de sus hijas. Eso es lo que yo veo, soy médico legista, eso es lo que me toca a mí ver, y como ahora como presidenta del colegio, no sabes cómo me han llegado de casos grandísimos y fuertísimos que tenemos que empezar a trabajarlos y empezar a solucionar. Y la solución, como bien lo decía el doctor José Luis y mi amigo Santiago, es educación. Tenemos que educar a la gente y tenemos que empezar desde las comunidades hasta arriba. ¿Por qué? Porque me da mucha tristeza ver a la señora toda mal vestida, sucia, su casa sucia, y porque no tiene para comer. No, señora, la pobreza, y váyase a bañar, lave su ropa, bañe a sus hijos, enséñenlos a peinar, laven las ventanas, laven el piso, arreglen la ropita, y les van unas cajitas de plástico que les hemos ido a regalar a las comunidades, porque hemos ido anteriormente, antes de marzo del año pasado,
No nada más íbamos a dar consulta ni a dar medicamentos o laboratorio. Íbamos a las casas y les dábamos unas cajitas para que los niños azules metieran su ropita y la taparan. Y las niñas rosita y la taparan. ¿Por qué? Porque tienes que enseñarles lo que son los hábitos de limpieza, la alimentación. Con un gasticito y una coca se la pasan todo el día, con las sabritas todo el día. No, señora, sienta a la niña y enséñela y al niño, porque los dos tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a preparar sus alimentos, y eso no saben qué bonito, como decía el doctor José Luis, qué bonito es estar arreglando las hortalizas, hacer, y como tú decías, la producción de tus vegetales. Desde ahí nosotros tenemos que educar, y mucho más, a mí me preocupa mucho más la violencia sexual, la violencia familiar. La señora es muy agresiva con el marido y el marido le contesta con una bofetada, con un puñetazo, y obviamente no puede ser que los niños estén enfrente, todos aterrados viendo cómo los dos, tiene que caber la prudencia. Yo me decían a mí, es que hay que aumentar la prisión a los golpeadores, a los violentos familiares. Yo decía, no, hay que darles medicina psicológica, hay que darles medicina terapéutica, hay que llevarlos con un psiquiatra, hay que componerlos, porque los metes un año y luego regresan y matan a la mujer. Los feminicidios que últimamente hemos estado viendo. Mientras no tengamos la cultura de la educación y del tratamiento médico es necesario en lo que te decía yo, la contaminación de las emociones, pues estamos mal. Ahorita me preocupa mucho los jóvenes. Los jóvenes están completamente acelerados. Las niñas quieren ser novias de los sicarios, quieren ser novias de los matones, quieren ser novias de los chamacos que andan todos rapados con el pantalón abajo, casi en las rodillas, todos fachosos, y las niñas digo, oye, mija, ¿no te has visto en el espejo que estás súper bonita? Y tú, joven, ¿no te has visto que estás bien guapo? ¿Por qué no te pones bien los pantalones? Te vas a enfriar las pompis, con los pantalones van arriba. Pero sí, de verdad, tenemos que empezar a poner, a dar pláticas, a dar instrucciones, y yo sí les invitaría, qué bueno que José Luis allá en su estado en Tabasco están mucho mejor las cosas. Aquí en Morelos pueden estar mejor siempre y cuando como Santiago. Yo he visto a Santiago, que es un hombre que jala a todos sus alumnos, y yo estoy, de verdad, trabajamos juntos en la universidad, en la Facultad de Medicina, yo en la prepa, y yo veía la gran cantidad de alumnos que jala los involucra a que trabajen. Yo también, eso es lo que yo hablo, la violencia emocional es una contaminación. Nos estamos contaminando en todos los hogares de actitudes negativas, sino de actitudes positivas. Claro. Okay. Muy bien, doctora. Me parece muy acertados todos tus comentarios. Y bueno, este conversatorio creo que da todavía para mucho más, porque es importante lo que es la educación. El sistema de educación en nuestro país, pues también tiene sus debilidades, y sobre todo en esta temporada, ¿no? Como bien comentaba José Luis, no todos tenemos la oportunidad y tenemos las herramientas tecnológicas para poder acceder a una educación. Los padres de familia no están todos presentes para poder respaldar a sus hijos en cuanto a esta educación se requiere. Y creo que vamos a tener de hecho está programada un nuevo conversatorio con pedagogos que están aquí trabajando en el estado de Morelos con amplia experiencia, para que también ellos nos den su sentir y su pensar acerca de esta situación que se está viviendo durante la pandemia y el confinamiento. Como bien dices, aquí las víctimas son los niños, porque están confinados, están limitados, están coartados en toda la libertad, en todo su contexto, Y entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo a todos su participación. Ha sido un honor y un placer el poder compartir este espacio tecnológico, y además el haber podido transmitir todos nuestros conocimientos al público que nos escucha, ¿no? Público, tengo muchos alumnos que están ávidos de este conocimiento, de este conversatorio, para poder expandir un poquito más su conocimiento. En verdad les agradezco mucho su participación, ha sido un honor y un placer tenerlos en este conversatorio, y espero que nos volvamos a ver muy pronto en una próxima reunión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.